Hace unos meses hablaba de este mismo tema y lo relacionaba también con lo mismo, con masonería. Y no voy a decir nada distinto que aquello, solo que lo voy a decir aquí, y quizá con algún añadido, porque en estos meses han ocurrido cosas también en mi carrera, profesionalmente hablando, ya como escritor, ¿no? Este será el tercer libro que aparece y es sobre el tema de masonería. Pero decía en el mes de junio en San Martín de Tours, aquí en Madrid, que la ideología de género no es nada más que una de las caras de esa ingeniería social que se ha venido aplicando sobre las sociedades occidentales desde hace ya siglos. En realidad desde el 18 en adelante, a veces con violencia, otras veces efectivamente de manera más silente, pero son tratamientos de choque, tratamientos muy profundos para ir cambiando la sociedad de manera que al final sean sociedades, como ya en parte lo son las occidentales, total o parcialmente al menos descristianizadas. Y el objetivo es ese, claramente. Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, una de las más importantes seguramente del siglo XX, se pregunta, hablando del aborto, ¿cómo ha podido llegarse a una situación semejante? Después de analizar, sin pelos en la lengua, como tenía que hacerlo, lo que había detrás del aborto y de compararlo con un crimen en el que, como yo he dicho, incluso antes de leer esta encíclica, se daban todas las circunstancias agravantes en derecho, como es la indefensión de la víctima, el grado de parentesco máximo por parte de quienes le quitan la vida, en definitiva, la inocencia de la víctima, algo en lo que la doctrina de la Iglesia ha insistido mucho siempre, y luego algo que también subrayaba en esta encíclica es cómo hemos podido llegar a que algo que era crimen gravísimo, el Vaticano II lo equiparaba al infanticidio, se haya convertido de pronto en un derecho, o lo quieran convertir en un derecho. Esa pregunta retórica que se hacía él hablando del aborto, yo creo que nos puede servir como introducción para reflejar no ya solo la ley del aborto o la ampliación del aborto, sino la situación actual de la sociedad en Occidente. ¿Cómo se ha podido llegar a una situación semejante? Se preguntaba él. La situación actual es la de una absoluta inversión del orden natural. También, como dijo luego su sucesor, Benedicto XVI, la ley natural se ha convertido ya en una peculiaridad católica. Esto lo dijo él en su patria de origen, en el Parlamento alemán. Lo dijo así, lisa y llanamente. Es una peculiaridad de los católicos. La ley natural se descarta, se considera ya algo que sencillamente ni existe, y la legitimidad de las leyes procede, por tanto, de los consensos, puesto que se ha rechazado cualquier instancia superior. Y esto arranca incluso de antes de la Ilustración, de la Revolución Francesa, porque ya la Ilustración Rousseau sostenía exactamente lo mismo. El cómo ha podido llegarse a esta situación, pues es algo que se entiende bastante bien cuando se pone uno a analizar la evolución de Occidente y la influencia que ha tenido en ella, en el pensamiento único, podríamos decir ya, en Occidente, la influencia que ha tenido en ese pensamiento la secta masónica desde sus orígenes. La última vez que estuve aquí me invitaron a escribir este libro, el que aparecerá en enero y se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, porque es una lucha permanente la que ha sostenido la masonería contra la Iglesia desde su nacimiento hasta hoy. Y no creamos que ha habido una evolución posterior, porque alguien cae en la trampa a veces, gente incluso preparada, de pensar que es que la masonería evolucionó a partir de ser una secta creada por clérigos, que efectivamente lo eran, clérigos protestantes, todos ellos, presbiterianos, anglicanos, etcétera, en Londres en 1717, porque el año que viene ya, dentro de muy poco, se conmemora ese triste aniversario, el tercer centenario, el tercer aniversario, los 3 siglos de la masonería. Aquellos clérigos protestantes no es que practicaran un sincretismo cristiano, digamos, no era un ponerse de acuerdo por aquello de que no todos eran de la misma confesión religiosa o de la misma iglesia reformada, obviando los temas de fondo. No,
aquellos protestantes, presbiterianos, etcétera, a destacar muy especialmente a James Anderson, que escribió el primer reglamento masónico nunca desmentido, las constituciones que llevan su nombre, constituciones de Anderson, eran abiertamente anticristianos, por muy clérigos que fuesen. El excelente exorcista Padre Amor, que acaba de morir, en una conferencia, en una declaración que hizo sobre masonería y la gravedad de su presencia en la judicatura, se refería a él especialmente, ¿no? Hablando de la masonería, decía, en sus orígenes lo habían fundado clérigos protestantes. Por tanto, él veía en eso como una contradicción con lo que había sido luego. Se ve que, claro, el buen sacerdote no había profundizado en los orígenes de la secta, hablaba del presente de la secta, que por cierto no quieren ser llamados secta, es algo que les molesta mucho porque ya a día de hoy se han convertido o pretenden ser hace mucho, una institución filantrópica, en fin, dedicada solamente a una acción positiva sobre la humanidad en lo que ellos puedan influir. Naturalmente se atribuyen cualquier conquista de la libertad, en política, en la sociedad, todas las libertades proceden de la acción masónica según ellos. Decía que el padre Amor no había estudiado los orígenes, no conocía seguramente las constituciones de Anderson. Eso es un texto que merece la pena conocer porque, escrito por un clérigo, uno de aquellos, James Anderson, en 1723, es decir, a los 6 años de haberse fundado la masonería, por encargo de quien era entonces el gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra, es un texto verdaderamente escandaloso, por mucho que haya salido de la pluma de un clérigo. Las constituciones de Anderson es un ejercicio de clarísimo gnosticismo. Es decir, de todas las herejías, en el cristianismo tenemos la herejía gnóstica desde el siglo I, incluso, desde el II, y como decía también San Juan Pablo II, el gnosticismo no se ha ido nunca de Occidente. Ha tenido brotes sucesivos, momentos en los que se percibe muy claramente, este es uno, desde luego, pero está ahí desde el siglo II. Y el gnosticismo, siempre digo yo, cuando explico historia de la Iglesia o doctrina de la Iglesia, es la más perversa de todas las herejías. Porque si las demás proceden del error, mezclado por supuesto con un grado considerable de soberbia por parte del heresiarca, en el caso del gnosticismo a esto hay que añadir la deliberada mentira, la manipulación de los textos sagrados para llegar precisamente a establecer unos nuevos dogmas o unas nuevas creencias absolutamente fantasiosas y desde luego muy a conciencia por parte de sus autores de que estaban mintiendo. Hay una gnosis cristiana muy antigua, hay una gnosis judía que es la cábala, coinciden en muchas cosas, niegan al creador, el creador es un malvado, es un ignorante malo, en la gnosis cristiana antigua y en la cábala también. Pero yo no me quiero ir a algo tan antiguo, aunque directamente conecta con la gnosis masónica. Las constituciones de Anderson, digo, no hay más que cogerlas y ver lo que es esto. Entonces, este señor Anderson empieza a explicar que la masonería lo que proporciona a quien entra en ella es un conocimiento oculto. Eso es gnosis. El conocimiento salva, el conocimiento es salvífico, tanto que el individuo ya no necesita ningún mesías, ningún redentor. Él mismo, a través de ese conocimiento que solo se da a los iniciados, va a ser la piedra cúbica, el hombre perfecto que se salva a sí mismo. Y para conseguirlo, lo que propone la masonería es, después de la iniciación, ir subiendo gradualmente hasta que se le suministre al hermano, al que se ha iniciado, todo ese conocimiento oculto del que son supuestos depositarios. Todas las gnosis han sostenido que esto se ha transmitido por grupos de iniciados, algunos afines a Cristo, en la gnosis cristiana eran un grupo de elegidos, a los que nada menos que Cristo les dio una revelación diferente a la del Evangelio. Por eso digo que la gnosis es intrínsecamente perversa, porque además si algo hay claro en el Evangelio es que no hablaba en su vida pública para los sabios, y lo dice expresamente: gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a las gentes sencillas, así te ha parecido bien. Se adelantaba a la gnosis. Bueno, pues hasta de él se debe decir que había dado 2 mensajes. De Moisés exactamente igual en la gnosis judía. Y aquí Anderson, cuando se pone a escribir, lo que dice en este reglamento, que empieza con una parte histórica,
es que el conocimiento que ellos van a darte procede nada menos que de Caín. Vaya por Dios, de Caín, no del otro, sino de Caín. Y por ahí viene toda una genealogía que va bajando hasta llegar Tubal Caín, Noé, finalmente a Moisés. Ese conocimiento se va transmitiendo hasta que llegamos a un personaje clave en toda esta historia que se llama Irán Aviv, que efectivamente está en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes. Aparece como un broncista que le envía el rey de Tiro a Salomón, que es el rey de la sabiduría, claro, para los gnósticos es un referente importante. Y este Irán Aviv había llegado a Jerusalén, según Anderson, no como broncista, eso ni lo menciona. Es decir, ya ahí empieza contradiciendo, bueno, ahí no, ahí lleva un rato contradiciendo la Biblia, pero en este caso, en este tema puntual, para ellos centralísimo del personaje Irán Aviv, directamente, sin entrar a explicar cómo han llegado a comprender que no es el Irán Aviv del libro de los Reyes, nos dice que no, ni comenta lo del broncista, nos habla de el gran arquitecto, es el arquitecto del templo. El gran arquitecto es el Dios de la masonería, que se puede equiparar al ser supremo, gran arquitecto del universo. Todas las planchas masónicas, todos los documentos empiezan ensalzando al gran arquitecto. Bueno, pues Irán Aviv, que no llega tanto porque no es Dios ni mucho menos, es un personaje que transmite la sabiduría oculta. Ellos lo han elevado en ese documento, por gracia del señor Anderson, al constructor, al arquitecto del templo, que muere asesinado precisamente porque le quieren arrebatar esos saberes ocultos salvíficos. Y bueno, pues vamos, es un cuento chino, de aquí te espero, pero con el agravante de que dentro hay una maldad enorme, porque eso lo que trata de hacer es atraer precisamente hacia ese conocimiento oculto a los incautos que crean que realmente esto es así, y ellos saben que Irán Aviv no es el del libro de los Reyes, o mejor dicho, hay mucho que decir de él que no está en la Biblia. Y seguimos bajando pues hasta que al final, en ese texto, por muy cristianos que fuesen aquellos clérigos, a Cristo no se le menciona una sola vez, jamás, jamás, y lo que se acaba haciendo es una gnosis antropocéntrica, porque lo que propone la masonería es un crecimiento de la persona, una adoración del hombre realmente, que nos lleva en buena parte a la situación actual. Ingeniería social, digo, la masonería ha hecho de distintas formas y lo ha hecho siempre. Yo, haciendo este libro, me he puesto a recopilar las condenas, porque al principio iba a ser un libro de doctrina. Yo quería recopilar toda la doctrina de la Iglesia en relación con la masonería, todas las condenas que se han ido acumulando, y estamos hablando de más de 200 documentos. Así que de pocos temas tenemos tanta reiteración en doctrina como de este. Y desde el principio de los papas, ya recién nacida la masonería, denuncian la maldad, denuncian la perversidad que hay detrás de esa secta. De todas las condenas contra la masonería, la más contundente, la más desarrollada es Humanum Genus, una encíclica de León XIII, que es el padre de la doctrina social de la Iglesia, por cierto, y publica esta encíclica en 1884, y me voy a referir a ella pues en varios momentos, porque es casi un compendio de las anteriores condenas y es casi el prólogo de las que vienen detrás, porque hasta el siglo XX va a haber condenas. No tengo tiempo aquí de meterme en todo esto, porque yo, en este libro de más de 200 páginas, la doctrina va en paralelo con la historia de la masonería y de Europa de paso, ¿no? Dos argumentos fundamentales, o dos de los objetivos fundamentales de esta ingeniería social han sido, por una parte, la familia, lo que llaman la reforma de la familia, y por otra parte, la enseñanza. Y ambas cosas están denunciadas en la doctrina, concretamente en Humanum Genus. Y cuando pones todo esto en común, que es lo que pasa cuando tienes que preparar una lección o una conferencia o bien un libro, pones en común todo lo que tienes, te das cuenta mucho mejor de cuál es el verdadero mensaje. En este caso, de lo que hay detrás de esa ingeniería social. Algunos datos y voy saltando en el tiempo. Por ejemplo, en 1868 España vive una revolución que ellos mismos, los autores, llamaron la Gloriosa, que tenía por objetivo expulsar a Isabel II del trono y traer, no se sabe bien qué, desde luego una dinastía que no fuera la borbónica. De ahí salió Amadeo de Saboya, de ahí salieron un poco después los presidentes de la Primera República. La Gloriosa es una conspiración absolutamente masónica. Prácticamente todos los que intervienen, sean militares o no,
son masones, desde Prim hasta Sagasta, pasando por Ruiz Zorrilla. Estamos hablando de masones, no cualquier masón, sino masones del grado 33, algunos de ellos con cargos tan importantes como el Gran Maestrazgo del Gran Oriente, que ocuparon varios de ellos en diferentes momentos. Es una conspiración masónica, absolutamente, es una cosa que no se puede contradecir. Hasta los expertos que escriben o que han publicado a favor de la masonería reconocen la afiliación masónica de sus protagonistas. Bien, dicho esto, al mes de haber tomado el poder, la revolución fue en septiembre de 1868, y al mes el Supremo Consejo del grado 33, que es un órgano rector de la masonería en España concretamente, pues presenta una serie de peticiones a ese gobierno recién salido de la revolución, que naturalmente son peticiones de la masonería como institución. Entre ellas están, que es a lo que hoy me voy a referir, una petición de reformar la familia, esto como digo es una constante, introduciendo el matrimonio civil. Otras veces hablan abiertamente de divorcio, y si no de matrimonio civil, que claro, pues es el paso previo, ¿no? En cualquier caso, como han dicho los papas, se trataba, y os ha tratado siempre, de desacralizar el matrimonio, desacralizar la institución familiar. Piden el matrimonio civil y piden, por supuesto, una enseñanza laica. Esto también es recurrente en todas las manifestaciones masónicas. Eso fue en 1868, la Gloriosa trajo una persecución religiosa nueva. Los hombres de la Gloriosa protagonizan dicha persecución, hay nuevamente exclaustraciones de órdenes, se prohíbe la enseñanza de la teología, ahora ya no se quedan solamente en perseguir curas y monjas, sino la teología tiene que quedar prohibida, y aquello iba en una deriva, pues evidentemente, de borrar el cristianismo en esos años. No pudo ser, porque todo esto acabó en el caos de la Primera República, con 3 guerras civiles juntas, y finalmente llegó la Restauración y puso fin a ese proceso. Aunque no creamos que por ello la masonería desaparece del escenario político. Lo que pasa es que está más contenida durante los años finales del siglo XIX, más contenida de lo que había estado antes, pero sigue haciendo la labor que puede cuando puede. Dando un salto en el tiempo y hablando ya del nieto de aquella reina destronada, que es Alfonso XIII, lo cuenta él personalmente. En 1919, cuando acababa de consagrar a España al Sagrado Corazón de Jesús, reciben audiencia al padre Mateo Crowley, que es un sacerdote peruano, que se ocupaba de las entronizaciones en todos los países donde fuera factible, que no es nada sencillo consagrar un país al Sagrado Corazón de Jesús, por las repercusiones que ha tenido siempre un presidente de Ecuador, murió asesinado, yo diría que en buena parte porque acababa de hacerlo, en el siglo XIX, y concretamente en el caso de Alfonso XIII, que además es muy reconfortante saberlo, España está consagrada 3 veces al Sagrado Corazón, no una. La del Cerro de los Ángeles era la tercera, porque ya en el año 11, clausurando un congreso eucarístico de Madrid de ese año, dispuso sobre la marcha que el Santísimo fuera llevado a Palacio, y allí, en el Salón del Trono, fue la primera consagración. Y unos días más tarde la confirmó en la cripta de la Almudena, que era lo único que estaba construido por entonces. Y ya de ahí parte la iniciativa de construir el monumento del Cerro de los Ángeles, y cuando está acabado, unos años más tarde, 8 años después, pues se realiza allí la tercera, la definitiva consagración, que es la más conocida, con una reacción por parte de toda la izquierda y por supuesto de la masonería también, incluyendo los liberales, una reacción muy violenta, en el que se acusa al rey de haber perdido incluso la razón. Justo unas semanas después de este acto, recibe la audiencia, como decía, el padre Crowley, y le cuenta algo que si no lo hubiera contado a este señor no lo sabríamos seguramente. El padre iba a darle las gracias por haberse implicado tanto en este acto, porque él fue quien le dio la fórmula de consagración, acudió con toda la familia real, el gobierno en pleno, una ceremonia muy impresionante, y el rey le contestó que para él no había sido nada más que el cumplimiento de un deber de rey católico, y que además estaba muy contento de haberlo hecho porque le dijo que el enemigo está ya dentro de la ciudadela. En este mismo salón, lo cito de memoria, con lo cual las palabras no serán exactamente las mismas, pero lo que viene a decirles, en este mismo salón recibí no hace mucho una delegación de la masonería internacional compuesta por 12 señores que vinieron a plantearme el ingreso, claro, del rey en la masonería. Luego se ha sabido
que el que presidía dicha comisión era Luis Simarro, un catedrático de la Universidad de Madrid, masón de alto grado siempre, famoso precisamente por ello, y le planteaban la disyuntiva de o bien ingresar en la masonería y aceptar una serie de puntos que se le presentaban entonces, en cuyo caso, le avisan, la monarquía se mantendrá, a pesar de que vienen momentos graves de muchas crisis profundas, y caso de no hacerlo, ya le avisan, tendrá que abandonar España y el trono. Naturalmente, hablando de ingeniería, entre los puntos que le proponen estaban lo de siempre: divorcio y enseñanza laica. Aparte de que él ingresara en la masonería, volvían a pedir en 1919 lo que habían pedido en 1868 sus abuelos. Lo mismo, aquellos al gobierno recién constituido después de la Revolución y estos del 19 al rey. Bueno, como no hace falta seguir, porque ya sabemos, como cae Alfonso XIII y el Pacto de San Sebastián, que es lo que pone en marcha la conspiración que le expulsa, el año 31, es un pacto de masones, pero con un porcentaje que no llega a lo del 68, pero se aproxima bastante, pues podríamos decir que la amenaza que le hicieron en su propia casa, en Palacio, se cumplió. Evidentemente se cumplió. Y luego, poniendo todo en común, veo que por esa misma época, el emperador Carlos, hoy en día beato emperador Carlos, el último emperador del Imperio Austrohúngaro o de Austria, recibe por la misma época una propuesta idéntica, y dos veces además. Primero, antes de perder el trono, le hacen una oferta como la que había recibido su primo Alfonso XIII, y cuando ya lo ha perdido, recibe una segunda oferta de el más difícil todavía: recuperar el trono, que es más complicado. Le dicen primero en Viena, y primero en Budapest y seguramente después incluso en Viena. Tendría que ingresar naturalmente en la Hungría, y los puntos que le proponen estos señores que le visitan a él, una de las visitas fue en Austria, la otra en Suiza, pues son los mismos de 1868 y los mismos que se le habían presentado a Alfonso XIII. Divorcio y escuela laica. No aceptó y bueno, pues también acabó como su primo, evidentemente, como sabido por la historia. Ahora bien, están los altares, porque en eso también sostengo en mi libro, ¿no? ¿Quién acabó siendo el beato? ¿Quién acabó siendo el feliz? ¿No? Él, que fue coherente con su conciencia y bueno, pues lo perdió todo, pero lo perdió con enorme alegría. Hay que conocer la biografía del beato emperador. Bueno, pues hecho este precedente de cómo siempre que han tenido la ocasión han incidido en estos temas, ¿no? La familia y la educación, vamos a ver, como decía al principio, algunas de las afirmaciones de este pronunciamiento pontificio de León XIII, Humanum Genus. Dice, y esto sí es literal porque lo cito de la encíclica: el matrimonio es un mero contrato, dice el Papa hablando de la visión masónica. En el educar a los hijos nada hay que enseñarles como cierto y determinado en punto a religión. Al llegar a la adolescencia, corre a cuenta de cada cual escoger lo que le guste. Esto mismo piensan los masones, no solamente lo piensan, sino que se empeñan hace ya mucho en reducirlo a costumbre y práctica. Se corre a cambiar la naturaleza del matrimonio, en unión inestable y pasajera que la pasión haga o deshaga a su antojo. En resumen, está hablando del ataque a la familia, y esto lo dice en 1884. Es decir, en medio de estas amenazas o componendas que se les proponían a los reyes de Europa. Y luego, claro, hablando de la educación, después de hablar de la familia, dice León XIII: también tiene puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esa tierna y flexible edad, y torcerla hacia donde quieran, y nada más oportuno para lograr que se forme así una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forzan. Por tanto, en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que al formar sus corazones, nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. La denuncia es muy contundente, es un texto maravilloso, que empieza además con una introducción ética, en la que llama al combate,
porque cita las dos ciudades que yo he tomado, por cierto, como subtítulo de mi próximo libro, Las dos ciudades de San Agustín, y he comprobado que, por cierto, es una encíclica que tiene un efecto, concretamente en los jóvenes, impactante. Alguno que conozco no entró en la masonería hacia donde le presionaba su propia familia, por cierto, después de leer esta encíclica. Y lo que se le había quedado grabado más que nada era la introducción. Porque lo que le dice es esto: no hay tierra de nadie, o conmigo o contra mí, y hay dos bandos, dice León XIII. Uno, dos bandos diversos y adversos, dice en la introducción: el bando de Jesucristo y el bando de Satanás. Y lo repite una y otra vez. Y acaba la encíclica como la empieza, pidiendo oraciones para que la Virgen, que ya en su inmaculada concepción derrotó a Satanás, proteja también a los que quieren servir o luchan en el bando de Cristo. Así que no estamos ante nada nuevo, por supuesto, y como contestando a esa pregunta retórica de San Juan Pablo II, ¿cómo es posible haber llegado a esta situación? Pues hombre, es posible con el transcurso del tiempo, con la influencia en el mundo académico, en la política y en todos los ámbitos. Se ha conseguido ya imponer lo que también este Papa, Juan Pablo II, llamaba el dogma del relativismo. Y quien no acepte el dogma, cuidado, el relativismo como dogma incluso, está bajo sospecha, porque en otra de sus encíclicas, en Centesimus Annus, dice textualmente: quien se adhiere a la verdad resulta sospechoso, o poco fiable, dice, desde el punto de vista democrático, porque nos han convencido de que, o quieren convencernos, ¿no?, de que quien se adhiere a la verdad no puede ser demócrata porque no acepta que los demás puedan poseerla. Es una argumentación verdaderamente también perversa y que denunció el mismo Papa. Me encuentro, al poner todo esto en común, también con que, por ejemplo, en el tema del aborto, al que dedico un capítulo entero, pues la masonería, naturalmente, en su día tuvo mucho que ver. Lo cuentan ellos. Por ejemplo, un masón arrepentido, Maurice Queye, un francés, que con su libro ha hecho un gran bien, ha hecho un gran servicio. Yo fui masón, se llama el libro. Cuenta cómo él, que era un médico ginecólogo, masón durante mucho tiempo, que además al abandonar la masonería con todo, hasta las amenazas de muerte que sufrió dentro, si no seguía las políticas de su logia, y cuenta cómo la reforma de la familia, la reforma de las costumbres, la introducción del aborto y antes de eso de los anticonceptivos, todo ello pasa por las logias, y lo explica él perfectamente, con nombres y apellidos. Vamos a ver algún ejemplo porque merece la pena. En este libro dice Maurice Queye: fustigué en el opúsculo hedonismo o cristianismo la deriva de las costumbres de nuestro país, de Francia se refiere, bajo la influencia soterrada de la masonería. Sí, eso ya después de su conversión. Pero antes, también dice él, en el 67 celebré que la Asamblea Nacional aprobase la proposición de ley del diputado masón Lucien Neuwirth, que autorizaba en Francia la contracepción artificial, la píldora y el DIU. Era lógico que lo celebrara, porque en ese momento él, que era ginecólogo y masón, pues estaba aplicando lo mismo. Dice que esterilizaba a hombres y mujeres, a pesar de que la ley francesa lo consideraba entonces mutilaciones voluntarias. Había traído de Estados Unidos sus primeros dispositivos intrauterinos. Era miembro de Planificación Familiar, la gran central abortista, la mayor central abortista del mundo, que recibe financiación pública en Estados Unidos, por cierto. Iba a recibir más con Hillary Clinton, porque ya lo ha anunciado. Y sigue diciendo que él comprobaba, incluso estando dentro de la masonería, los grandes daños que esa promiscuidad, los anticonceptivos repartidos indiscriminadamente, sin el menor control, en fin, todo eso que se estaba legislando y venía de las logias, tenía un efecto muy negativo, sobre todo en los jóvenes. Y dice: la promiscuidad sexual tenía consecuencias que para mí eran imprevisibles. Frigidez en las chicas, impotencia en los chicos, así como el recrudecimiento de enfermedades de transmisión sexual, fuente de esterilidades dramáticas. Pero no lo confesaba, cuenta él, a causa de sus compromisos filosóficos. Es decir, lo que veía como científico se lo callaba por una cuestión ideológica.
y por no ir en contra de la política de su logia. Además, dice el propio Queillet, continuaba siendo partidario de la libertad de costumbres, todavía no había llegado ni mucho menos su conversión. Tampoco lo comenté en la organización Planificación Familiar, quizá lo conozcan algunos más por su nombre en inglés, Planet Panel, de la cual era miembro, ya que temía ser políticamente incorrecto. Esto de la corrección política es una conquista masónica, con la cual la mordaza está puesta de entrada en la vida pública. Bueno, pues si seguimos avanzando, lo que nos ha contado aquí Maurice Queillet es hasta aquí como la libertad de costumbres, por llamarla de algún modo, los anticonceptivos también se propiciaban desde las logias, un diputado masón, Neuwirth, es el que saca adelante la ley de los anticonceptivos, pero dando un paso más, también nos cuenta, y no es el único que lo ha contado, como el gran maestro del Gran Oriente francés, Pierre Simon, que estaba o era asesor, o sea, formaba parte del equipo de la ministra Simone Veil, que es la que introduce el aborto en Francia. Este hombre lo ha contado él, porque Pierre Simon es un hombre muy desprejuiciado, que ha contado en un libro además todas estas experiencias personales, y ya haré algún comentario sobre él. Lo que pasa es que Maurice Queillet le cita, diciendo que cuidado, la ley del aborto, en la que él estaba muy cerca, fue algo en lo que él también influyó. Es más, llega a contarnos, eso no lo cuenta Queillet, pero sí lo cuenta el propio Pierre Simon, la ley del aborto se había planchado, es decir, se había discutido, se había elaborado en la propia logia de Pierre Simon, la Nueva Jerusalén de París. Pierre Simon publicó un libro poco después de la aprobación de la ley del aborto en Francia, que se llama La vida ante todo, que es un título engañoso y verdaderamente cínico, desconcertante como poco, porque cuando lees el libro comprendes que eso de la vida ante todo, que parece una defensa de la vida, no es tal cosa, sino que lo que él presenta ahí es un concepto de la vida humana completamente distinto. No es la vida humana como podamos entenderla, sino vivirla, en definitiva. Ahora lo explicaré un poco mejor, pero ese libro, que claro, fue muy lejos, él fue muy lejos en estas explicaciones, aparte de que no ocultaba su pertenencia a la masonería. El libro fue incluso retirado de las librerías por la propia masonería francesa, porque eso no se podía divulgar así. Cuenta él, ahora vamos a explicar lo que él entiende por vida, ¿no? La vida ante todo. Amar verdaderamente la vida, respetarla, implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vida? ¿Qué está diciendo? Hay que seguir leyendo un poco para ver de qué va esto, ¿no? Añade, el nacimiento de un niño que sea anormal, sin remedio posible, 2 puntos, entrecomillado, dejar morir. No es preservar la vida. O sea que el dejar morir, o matarle, mejor dicho, en este caso, porque está hablando de un aborto, es preservar la vida. Entonces, aterricemos. ¿Qué entiende usted por vida? Quien lo explica muy bien, lo que entiende Pierre Simon por vida, es Benedicto XVI o el cardenal Ratzinger, porque todavía no era papa, en algo que voy a citar enseguida. Pero de momento, Pierre Simon afirmaba, sin ningún rodeo, que la ley Veil, la ley del aborto, lo dice así, textualmente, es una victoria de la masonería sobre el pensamiento. A ver, literalmente, la ley Veil es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. Y esto está exactamente en su libro. Lo dice sin tapujos. O sea que esa gran victoria, esa gran conquista del aborto es una conquista de una victoria del pensamiento masónico, o de la masonería, de la acción masónica, ¿no? Bueno, pues el cardenal Ratzinger, que conocía esta historia perfectamente, dice lo siguiente: es impresionante leer algunas afirmaciones de un médico francés que ha sido gran maestro de la Gran Logia Masónica de Francia, que preanuncian una medicina concebida como proyecto de cambio de la vida del hombre. Y aquí cita a Pierre Simon. Y decía el gran maestre:
Si la gran victoria de la medicina en el pasado fue la de hacer retroceder la muerte, la segunda victoria será la de cambiar la noción misma de vida. La vida humana pierde hoy el carácter absoluto que tenía en el Génesis, o en Aristóteles o Buffon, para ser un concepto que se modela y desarrolla conforme a las leyes, a las ideas y al conocimiento. La vida es lo que hacen los vivientes, es la cultura la que lo determina. La vida es lo que hacen los vivientes. Y nosotros somos muy conscientes de que esta batalla no es solamente técnica, sino más bien filosófica. La vida como material. Expresión aterradora, ¿no? Este es el principio de nuestra lucha. Aquí está justamente la idea motor, plantear el principio según el cual la vida es un material en el sentido ecológico del término y nos corresponde a nosotros administrarla. Ciertamente, seguía el cardenal Ratzinger, cuando uno se da cuenta de que de este modo todo puede estar a merced del poder y del poder del más fuerte, entonces surge el miedo. Ante una libertad sin ley, sigue diciendo el cardenal, y cita una carta de San Pablo, se trata de huir, refugiándose en una ley sin libertad. Es la otra oscilación diametralmente opuesta al péndulo de una libertad que ha perdido su nexo con la verdad. Se hablaba, o estaban hablando aquí del concepto de la vida. El propio máximo gobernante en su momento de la masonería francesa nos daba su visión, mientras que, por cierto, pregonaba lo que era una victoria, la ley del aborto, sobre el pensamiento judeo-cristiano. Esto ocurría en los años 70, y a partir de ahí la batalla por la vida no hace nada más que empezar. Se va ampliando la ley del aborto, va llegando a todas partes, en algunos países es una imposición. Yo recuerdo a Juan Pablo II aquí en Madrid diciendo que no debía permitirse, cuando todavía no estaba legalizado, la muerte del inocente. Naturalmente era una batalla perdida de antemano, dadas las nuevas personalidades que iban a regir los destinos de España. Pero Juan Pablo II no se dio por vencido y en los años 90, siendo ya, por supuesto, Papa desde hacía tiempo, emprende una campaña en defensa de la vida y en contra, literalmente, de la masonería. Las cumbres de Pekín y antes de esa la del Cairo, del año 93-94, que eran supuestamente para hablar de mujer, medio ambiente, población, todo esto como si se fueran a defender derechos humanos, que era todo lo contrario. Y esas cumbres, la primera, la del Cairo, la definición de los nuevos derechos, como los llamaba la delegación americana, esos nuevos derechos eran precisamente la negación de los derechos humanos. Clinton, masón, por supuesto, y además perteneciente a las organizaciones pantalla de la masonería más poderosas, es decir, en plena línea con esta ideología masónica, podía haber dicho él lo mismo que había dicho Pierre Simon unos años atrás, estaba empeñado en que la cumbre del Cairo fuera la plataforma desde la cual se impusiera ya el aborto como derecho universal. Y Juan Pablo II replicaba en Roma, la vida es el derecho básico, es la plataforma de cualquier declaración de derechos. No estamos hablando ya de moral, sino de derechos humanos fundamentales. Si no se defiende la vida, todo lo demás es indefendible. Cosa irrefutable desde una óptica medianamente lógica, ¿no? Hizo su propia campaña, en Los Ángeles del sábado hacía un discurso de 10 minutos, cada día, cada sábado, hablando de familia y vida, mientras que en el Cairo pues se estaba preparando ya en la comisión preparatoria todo ese ataque frontal contra la vida para establecer los llamados nuevos derechos. Y por cierto que esa cumbre del Cairo no fue el éxito que esperaban los mundialistas y detrás de ellos, por supuesto, la masonería, que en buena medida había intervenido en todo el proceso desde hacía mucho tiempo, además. Entre otras cosas porque una mujer que no tenía nada que ver ni con el Papa ni con el cristianismo, Benazir Bhutto, en la sesión inaugural sale a la tribuna y dice: ante todo deberíamos partir de la sacralidad de la vida, y sin eso esta cumbre no tiene sentido. Y aquí hemos venido a hablar de temas muy graves, y denunciaba que aquella cumbre, el borrador de la cumbre, que era para establecer, decía ella, el adulterio del aborto. Y claro, dejó planchados a los mundialistas porque eso no se lo esperaban. Estaban preparadísimos y venían descalificando a la delegación de la Santa Sede desde hacía tiempo con insultos verdaderamente fuertes, algo que no se había visto nunca en reuniones de Naciones Unidas, pero la que desmontó aquello en buena medida fue ella.
Bueno, pero tenían otra oportunidad. El año siguiente en Pekín volvieron, otra vez era la cumbre de la mujer, volvieron con lo mismo. Tampoco consiguieron exactamente lo que querían, pero no importa. Para eso tenemos cumbres infinitas que se pueden seguir convocando. Y antes de seguir, también quiero decir que Naciones Unidas es un organismo donde el control masónico es más fuerte que en muchos otros organismos internacionales. Bueno, en la Unión Europea no es menor. En la Unión Europea lo que pasa es que además ha llegado a ser denunciado, y por alguien tan sorprendente como los laboristas ingleses, precisamente la patria de la masonería, ¿no? Los diputados del Parlamento Europeo, laboristas de Inglaterra, denunciaron ya en los 80 que la falta de transparencia era tal y que la influencia de la masonería en las carreras profesionales de los miembros del Parlamento y de las instituciones europeas era de tal peso que impedía la promoción de ellos mismos. O sea que allí se denunció. No sirvió de gran cosa, pero se denunció, está denunciado, es un documento oficial, es una reclamación de los diputados laboristas. En Naciones Unidas no se ha hecho semejante denuncia jamás, pero el porcentaje de masones funcionarios de las agencias de Naciones Unidas pues ronda en torno al 50, al 60 o más por ciento. Son cifras confirmadas. Por tanto, lo que hagan allí es previsiblemente lo mismo que estamos viendo aquí, una ingeniería social fuerte. Ha ido a más, ha ido muy a más. En 2001, por ejemplo, después de Pekín y del Cairo, donde se habían estrellado en sus expectativas, no del todo, porque esos borradores, esos documentos finales siempre han sido un trampolín para seguir en esa lucha, ¿no? Y como digo, no lo podían establecer a nivel de parlamentos nacionales, porque es muy difícil establecer ciertas cosas. Sin embargo, el ámbito internacional sirve para ir introduciendo esta ideología, incluyendo la de género, por claro. Y aquí aterrizamos también en el tema de la ideología de género, porque en 2001 se celebra una reunión en Ginebra, que ha pasado a la historia como el Glen Cove +5, y allí ya por fin redactan un documento en el que dicen que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de educación y sexualidad del menor. Es decir, que el niño, en esos nuevos derechos que proclaman, tiene una serie de derechos que no se le han reconocido, ahora están con lo de que no hay que llevarlos a la iglesia. Eso es muy reciente, porque eso es violar los derechos del niño. Antes se habían afirmado lo de los derechos a la plena vida sexual del menor, que es un cajón desastre aterrador. Y todo esto, claro, eliminando a los padres, suspendiendo la patria potestad, para conseguir imponer esto. Y no es tan sencillo. Ahora, claro, aunque no tengan el poder de hacerlo, dan cobertura a quien lo quiere hacer. Aquí Zapatero, cuando amplió la ley del aborto, haciendo que las menores pudiesen abortar sin conocimiento o sin autorización de los padres, lo que estaba haciendo, no lo dijo claro, porque estas cosas se las guardan bien guardaditas en un cajón, pero lo que estaba haciendo era aplicar una de las directrices que se habían adoptado en Ginebra en 2001. Para eso sirven estas cosas, ¿no? Luego otra cosa es que tengan la capacidad de imponerlo, pero van dando cobertura a quien lo quiere hacer, como digo. Caroline Hanna, que estuvo al frente de la División para el Avance de la Mujer, otro de los organismos de Naciones Unidas. Feminista radical, por supuesto partidaria de la ideología de género, de hecho llevaba una sección que se llamaba así, Género, para el asesoramiento sobre el género. Y en Naciones Unidas llegó a presentar por aquella época la maternidad como algo negativo, una justicia biológica, un lastre para la mujer, y acuñó los términos de trabajo reproductivo o impuesto reproductivo, que debe pagar la mujer, la que se quiera someter a ello, claro. Y por tanto, para liberarla, es válido cualquier medio, incluyendo el aborto, por supuesto. Y ya cuando llegamos a presentar la maternidad como algo negativo, de lo que hay que liberar a la mujer, pues entonces yo creo que ya es que hemos tocado fondo, o nos queda muy poco, ¿no? Claro, los siguientes pasos que han sido negar la vida cada vez más fuertemente, ampliar la eutanasia, o en los proyectos de eutanasia llegar al asesinato prácticamente, contemplar la legalización, no digo ya de un aborto sin restricciones, sino incluso una eugenesia clarísima también, está contemplada en el aborto, es uno de los supuestos,
En definitiva, es un ataque contra la vida humana que, como ya anunciaba Juan Pablo II en los años 90, hace que cualquier declaración de derechos resulte ya insostenible. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se impone? Pues lo que dije al principio. Lo que se estaba pidiendo, podríamos decir tímidamente, en el siglo XIX y en el XX también, aquello de la reforma de la familia, el control de la educación, suspendiendo ahí, por cierto, uno de los derechos que la doctrina sostiene son fundamentales de la familia y de los padres, que es elegir la educación de los hijos. Eso ya en el XIX se atacaba, en el XX se seguía atacando. Reforma de la familia, control de la educación. En estas condenas de los papas esto es una reiteración permanente. Y en el siglo XXI, pues eso ya se da por hecho que tiene que ser una realidad, pero van a más. Y claro, desaparecida por completo la ley natural, proscrita diríamos, ¿no?, del pensamiento único europeo, occidental si se quiere. ¿Qué nos queda? Pues los consensos de Rousseau. Ya decía el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, porque la UNESCO, como buen organismo de Naciones Unidas, tenía la impronta masónica desde el principio, el relativismo estaba ahí presente ya. En el 48 escribe, hablando sobre los fines de la UNESCO: nada hay eterno o irrevocable en ética. Entonces, ¿qué es la ética? Lo que acordemos. Nada más. Y claro, yo aviso a mis alumnos, mucho cuidado con esto, porque lo han vestido de libertad y de tolerancia, y por el contrario, es el inicio de un nuevo totalitarismo, no menos preocupante ni mucho menos que los del siglo XX. Para acabar, antes hablé de su marido, para acabar ya la conferencia, hay una referencia a Hillary Clinton, que posiblemente va a ser casi con seguridad la presidenta de los Estados Unidos dentro de poco. Lo traigo aquí al libro. No solamente es la mujer de un masón, es que ella misma fue beneficiaria de las becas Cecil Rhodes, famoso masón, fundador de organizaciones pantalla de la masonería. Ella, en 2015, en el mes de abril, en el Lincoln Center de Nueva York, en un discurso sobre feminismo, dijo lo siguiente. También lo cito de memoria, aunque en el libro está la frase exacta, pero no la quiero buscar porque os haría esperar, ¿no? Los gobiernos, viene a decir, tienen que utilizar coercitivamente su poder para redefinir los dogmas religiosos. Así que, cuidado con esto, porque estamos hablando de que la máxima autoridad política, quizá, a nivel mundial, o casi, porque desapareció de la Guerra Fría, que eran los Estados Unidos como única superpotencia, y no es lo que era, pero es lo que es, de todas formas, está dispuesta a que los gobiernos redefinan los dogmas religiosos, es decir, que ellos establezcan, y no ninguna autoridad religiosa, lo que debemos creer o no. Y si eso no es un sistema totalitario, no sé entonces de qué totalitarismos podemos estar hablando. Totalitarismo se define como la invasión de la esfera privada, y la doctrina social de la Iglesia dice que son ilegítimos los regímenes que no busquen el bien común, y por el contrario, son legítimos los que lo hacen. Pero claro, partiendo de ¿qué? De los derechos fundamentales, y el de pensamiento y la libertad religiosa son derechos fundamentales. Bueno, pues cuando ya una señora que estaba camino de la Casa Blanca, en una conferencia en público, se atreve a decir esto, claro que no era la primera vez que hablaba de lo peligrosa que resultaba la Iglesia, por sus manifestaciones, e incluso apuntando la posibilidad de silenciarla definitivamente. Pero cuando en 2015 dice esto, y esto ha dado la vuelta al mundo, porque claro, tampoco tanto, porque sus partidarios o los que colaboran con estas políticas es lo mismo que los acuerdos de Naciones Unidas, se guardan con cuidado, ¿no? Pero esto está dicho, se puede buscar, no es tan complicado. El discurso de Hillary Clinton en el Lincoln Center de Nueva York en abril de 2015 sobre el feminismo. Yo lo traigo aquí con la cita exacta de lo que dijo y las palabras exactas. De manera que al final, hablando de relativismo, de respeto a los demás, de tolerancia, que es una de las palabras mágicas, ¿no? Aquí se me ha olvidado hacer un comentario sobre un libro también del que hablo mucho en el mío, que es El secuestro del lenguaje, del filósofo López Quintás, Alfonso López Quintás, que tiene muy estudiado cómo se secuestra el lenguaje y cómo el discurso más perverso, vistiéndolo con las palabras clave,
las que él llama palabras talismán, puede quedar muy bien. Y lo contrario también. De manera que el lenguaje se ha secuestrado y se ha secuestrado la conciencia porque era necesario. Por ejemplo, necesario para ellos. La palabra homófobo, que es bastante reciente, no la conocíamos, ¿a que no la conocíamos? Esa palabra surge porque sin esa palabra no se puede tipificar ese concepto. Una vez que la tenemos, tipificamos. Y como esa han ido surgiendo otras. Pero esa, por supuesto, es una creación en la que se ve cómo el lenguaje es necesariamente manipulado en esta estrategia para conseguir poner fuera del marco a quien no piense como ellos. De manera que los supuestos defensores de la libertad, la masonería se ha presentado como tal cosa siempre, ¿eh? Lo que quieren es que se callen los que no piensan igual que ellos. Y si es necesario, meterlos en la cárcel. Esto es lo que decía el obispo de Alcalá, que se encontró con 50 y tantas querellas poco después, Monseñor Juan Antonio Rey. En su carta pastoral llamará las cosas por su nombre. Somos, lo dijo luego en una segunda carta pastoral, somos esclavos de la gobernanza transnacional. Estaba hablando también del aborto y de por qué el Partido Popular había retirado su proyecto de ley de aborto, de reforma, que no la iban a quitar, pero bueno, reformar la ley de aborto, etc. Somos esclavos de eso. La libertad está amenazada, como no lo había estado, no sé decir cuándo, pero desde luego nos tendríamos que remontar muchísimos años, muchísimas décadas, ¿no? Para decir, ¿cuándo ha habido una amenaza tan grave para las libertades en Occidente? Pues, como ahora, tendríamos que irnos a otro siglo. Porque lo que hemos vivido hasta ahora puede ser algo que desaparezca de todo. Ya empieza a serlo, ya empieza a estar muy cuestionado hablar con libertad, hablar. Es decir, la libertad de expresión ya está no cuestionada, en algunos puntos prohibida, directamente prohibida y penalizada. Y esto es un camino que va más. Y claro, cuando veamos cosas así en España, pensemos siempre, ¿por qué actúan así? Aparte de que estén muy de acuerdo con estas políticas, ¿no? Hay que salir de España, hay que ver la estrategia internacional, hay que ver lo que están haciendo estas organizaciones internacionales y entonces entenderemos. Entenderemos por qué aquí quienes quieren entrar en el juego político y ocupar ciertos cargos tienen que adaptarse. Algunos lo harán muy gustosos, pero los que no, o se tienen que ir a casa y dejar la política por completo, o jugar con estas cartas, porque esto es lo que hay. Y no se les va a permitir, como decía el obispo de Alcalá, ni la más mínima disensión. Esto es un totalitarismo, pero muy preocupante, y hay que denunciarlo. ¿Qué se puede hacer? Pues denunciarlo. De momento saberlo, y después denunciarlo. A los alumnos más jóvenes yo les digo siempre, a los de 20 años me refiero, ¿no? Ustedes ya han nacido con esto, porque claro, la ley del aborto estaba ya ahí. Cuando ustedes nacieron llevaba mucho tiempo, y tendemos los humanos a relacionar legitimidad con justicia, o ley con justicia. Y la ley puede ser gravemente injusta. Hay muchos ejemplos en la historia, no me voy a poner ahora a recopilarlos, ¿no? Esta es una ley injusta, es una ley criminal. Y otras muchas que se han ido aprobando después también lo son. Hay que diferenciarlo. Yo comprendo que les cueste más que a quien ha recibido una educación, digamos, inspirada en la ley natural. Pero claro, esto ellos no lo han recibido. Aún así, como la ley natural existe y está en el corazón del hombre, pues cuando se les habla y se les explica, yo diría que la mayor parte lo entiende. Algunos no, algunos reaccionan incluso con violencia contra esto, pero la mayor parte lo entiende, porque es que está ahí. Es luchar contra Dios, es luchar contra la ley natural, extirparlo de la sociedad occidental. Ese es el propósito, no tiene nada de nuevo, como digo, son siglos de trabajar en esa dirección y los frutos los están recogiendo ahora. Al final, ¿por qué quieren esto? Porque claro, yo siempre digo, vamos a ver, cuidado, que hay quien se equivoca sin conocerla a fondo y dicen que la masonería piensan es algo así como un club de contactos, en el peor caso una mafia que quiere poder y dinero. No. Quieren poder, claro que sí. ¿Se hacen negocios dentro? Naturalmente. ¿Es club de contactos? Muchas veces, desde luego, también. Pero lo importante no es eso. Existen otras muchas redes para hacer este tipo de cosas. Lo importante es que tiene una ideología que podríamos calificar de religión y la quieren imponer. Y al final, la tesis de mi libro, en resumen, es que, como decía León XIII, y tantos otros papas, no solo él, son el bando del demonio. Ese es el problema. Y algunos lo saben perfectamente.
Por ejemplo, Serge Abad Gallardo, otro masón convertido, que también se convirtió en Lourdes, como Maurice Queye. A este le conocí yo en Madrid cuando vino a presentar su libro traducido al español hace cosa de un año y medio. Y me lo presentaron, su editor, comimos juntos y nada más sentarnos a la mesa, antes de empezar le dije: ¿tú en qué momento supiste que adorabais al demonio? ¿En qué grado? Porque me consta que hay grados en el rito escocés donde ya es una consagración a Satanás, aunque le llaman Lucifer, bueno, es claro, pero es el mismo. Y tengo también la constancia, y lo cuento aquí en mi libro, porque en un encuentro que tuve con otro ex gran maestre de la Gran Logia de España y también del Gran Oriente, cuando leí el ritual del grado 29 del rito escocés, donde se pisa el crucifijo y que se inicia en ese grado y luego tienen que adorar a Baphomet, lo leí entero porque eso es como el que lee el canon romano, lo mismo, ¿no? Y cuando acabó, aquello era un debate con 80 personas delante. No era un debate, era un coloquio, digamos. Le pasaron el micrófono porque había como una réplica entre él y yo. No dijo una sola palabra. Y claro, los que estaban presentes comprendieron que es que aquel ritual no lo podía negar. No es que lo conociera, es que estaba muy familiarizado con él. Bueno, pues en esa conquista del relativismo, ¿por qué estamos presenciando en los últimos años que Satanás sale a la calle? ¿Por qué una misa negra autorizada en Harvard, la cumbre de la excelencia académica americana, aunque a última hora los cristianos, no solo católicos, los cristianos americanos lograron pararlo, con movilizaciones de rectores católicos? Yo conocía uno aquí en el Valle de los Caídos, William Fahy, que vino a un congreso que celebramos hace 2 años allí, un congreso benedictino. Ese fue uno de los impulsores de aquella campaña. Y finalmente la rectora de Harvard, presidenta, como se llaman allí, suspendió la misa 2 horas antes, ante la campaña que se había producido, movilizaciones de estudiantes rezando, incluso. Firmas, recogidas de firmas, las diócesis también movilizadas, era verdaderamente impresionante lo que pasó, la suspendió. Pero el argumento que sostuvo hasta última hora esta señora es que los que habían encargado aquella misa eran creyentes. Aquí vemos la manipulación del lenguaje. La palabra creyente tiene una connotación positiva. Si la utilizamos, estamos dignificando a los que hacen algo o encargan algo. Son creyentes. Señora, nosotros también creemos en el demonio. Pero es que rendirle culto, por muy creyentes que sean, como decían William Fahy y todos los que se movilizaron allí, es gravísimamente ofensivo para Dios y de paso para nosotros. Y usted no puede hacer eso, porque ofende a millones de americanos. Lo entendió, suspendió la misa que se celebró enfrente, pero se celebró no en el campus, y después de esto que hemos tenido. Bueno, pues en Oklahoma un monumento al demonio delante del Capitolio, aquí en Suiza, supongo que alguno lo habrá visto, ¿no? Sí. Cuando se inaugura el túnel de San Gotardo, es un espectáculo diabólico que se celebró en presencia de los mandatarios europeos, en Suiza. En fin, está en la calle. ¿Y por qué? Pues porque el dogma relativista le permite estar. ¿Y por qué de paso la masonería lo tiene entronizado? Unos lo saben más, otros lo saben menos. Pero termino con esta cita de Abad Gallardo, el masón convertido con el que yo estuve, que lo he dejado a medias, y cuando yo le pregunté en qué grado supiste que adorabais al demonio, se quedó pensando un minuto y me dijo: en el primero. ¿Y eso? Me dice: sí, en el primer grado. Yo le pregunté al maestro de la logia: ¿por qué hacemos esto? Y le contestó: no te preocupes, se hace solo una vez al año. Y además es simbólico, ¿eh? Pero bueno, se ve que después de esa conversación estuvo pensando, bueno, de hecho me escribió 2 meses más tarde pidiéndome documentación sobre los rituales de iniciación con contenido satánico, porque se iba a un seminario, invitado a un seminario de Polonia, para hablar a los seminaristas, futuros exorcistas, y que comprendieran el nexo que hay, en muchos casos, entre posesión y masonería. Y lo llevaron como invitado. Le mandé algunos textos. Pero es que me sorprende, hace unas semanas, bueno, 2 o 3, con el nuevo libro que ha sacado en Francia, y que aquí ya veremos si consigue sacar, que no lo veo nada claro, cuya portada es, o el título del libro es, traduciéndolo literalmente: he servido a Lucifer sin saberlo. Y todo el libro de este señor, de lo que trata, es de explicar cómo a través de rituales y a través incluso de símbolos dentro de la masonería se está rindiendo culto al demonio.
El libro solo trata de eso. Y por tanto, él que ha estado dentro, dice, he servido a Lucifer sin saberlo. Bueno, ahora digo que está en la lucha de que esto se le pueda traducir al español y pueda ver la luz en español. Que ya digo que no lo tiene fácil, ¿eh? Porque claro, una cosa es hablar de la masonería y otra cosa es ya cruzar ciertos umbrales. Y denunciar esto, además alguien que ha estado dentro lo tiene todavía peor, es peligroso. Bueno, pues esta es la clave. Hay una religión detrás, claro que la hay. Yo no digo que todo masón esté conscientemente adorando al demonio de manera sistemática. De hecho, esta excelente persona, que es Abad Gallardo, no lo hacía conscientemente, pero todo lo que le rodeaba, los rituales y símbolos que utilizaban, era un canto al demonio. Ahora lo ve claro, ahora lo cuenta, otros muchos lo ven claro y están muy cómodos haciendo eso, otros no, ni lo ven claro ni lo quieren hacer de forma tan expresa. Un caso que cito en mi libro es el del general Serrano. Cuando se estaba iniciando en el grado de caballero K2, le proponían en su logia que tenía que escupir el crucifijo y se negó. Y entonces lo cuenta un masón arrepentido, pero del siglo XIX, Mariano Tirado, al que yo cito mucho en mi libro, ¿no? Ante esto, los miembros del Areópago no sabían qué decisión tomar, porque claro, se les había sublevado y llevaba muchos grados dentro, pero era el regente de España. Entonces le dieron la vuelta a la situación y le contestaron poco después: no importa, no se preocupe, esto nosotros no pretendíamos que lo hiciera, era solo para probar su temple. Ha pasado satisfactoriamente la prueba y es usted caballero K2, porque era Serrano, claro. Lo cuenta Mariano Tirado Rojas, con cierto sentido del humor, pero con muchísimo detalle, ¿no? O sea que algunos de repente, sí que es cierto, y él había llegado a muchos grados, 30, pero no se había enfrentado a un ritual expresamente blasfemo. Y cuando se lo encontró de frente dijo, por aquí ya no paso. O sea que hay un juego ahí, una ambigüedad en las creencias y en este tipo de prácticas que hacen que algunos puedan, si quieren no darse mucha cuenta de lo que pasa, estar ahí cómodamente, o no implicarse tanto, o no subir tantos grados, pero al final, cuando aprietas las tuercas, esto salta. Yo digo que en aquella ocasión que tuve delante de ese gran maestre, y le leí el ritual, que por aquí lo tengo también, ¿no? Aquel silencio, que duró, no puedo decir el tiempo, porque además cuando hay un silencio de ese tipo, con esa tensión, un minuto te puede parecer un siglo, pero ese silencio era de una elocuencia. No digo para mí, sino para todos los que estábamos allí. En fin, este es el secreto masónico. La ingeniería social al final está al servicio de una idea, está al servicio de un proyecto de descristianización absoluto de la sociedad. Han dado muchos pasos en esa dirección, pero todavía les quedan algunos, claro, y están en ello. Y este es el misterio, no hay más. Yo tiendo a simplificar siempre para que el mensaje sea lo más comprensible posible, pero más que esto no se puede simplificar. Es mucho más complejo, naturalmente está mucho más vestido, digamos, es mucho más artificioso todo ello, pero luego hay momentos en los que es muy crudo, y un ritual es un ritual, y hay que hacerlo así, y lo tienes que hacer así, y aquí y en Nueva York es el mismo. Y claro, cuando se publica, y cuando alguien que está dentro con responsabilidades tan altas no lo niega, es porque se practica, porque yo mismo le dije, lo digo aquí, cuando yo leía estas cosas pensaba de los expertos, pero esto será posible, con todo el respeto que me merecían, sobre todo algunos, ¿no? No estarán equivocados, no será algo que se practicó en alguna obediencia marginal, o quizá hace tiempo, pero ya no. No. Los que lo han publicado sabían perfectamente lo que era y que se hacía. Ahora bien, también debo decir, ninguno de los expertos ha llegado a decir las cosas con tanta claridad como lo he hecho yo aquí, desde el primer párrafo hasta el último, porque había como un respeto, digamos, la educación antigua, ellos que eran, estoy pensando por ejemplo en Ricardo de la Cierva, el padre Manuel Guerra, de una formación profundamente católica, les parecía casi una difamación llegar a hacer una afirmación tan terrible, cuando era terrible lo del satanismo, que ahora mismo ya vemos que no tanto, ¿no? Pero a ellos les parecía que era de tal gravedad lanzar eso, que se guardaban muy mucho de hacerlo. Al final sí que en sus libros se capta que
lo estaban viendo y no lo acababan de entender, o pensaban que era una minoría. Ricardo de la Cierva, en uno de sus libros, dice que hay una cúpula muy reducida, hay un 5% dentro de la masonería que es satanista, pero nada más. Y yo digo, no, del 5% nada. No, tú no puedes pasar por estos rituales impunemente, quiero decir, sin enterarte de lo que estás haciendo. Y si no eras satanista o no te haces satanista después de eso, bueno, vamos a ver, insisto, ellos tienen mucho cuidado en diferenciar Satanás de Lucifer, pero me da lo mismo, yo no lo tengo porque es la misma cosa. Si después de eso puedes seguir perteneciendo a esa asociación o a esa logia, es porque no te preocupa demasiado, o sea, temor de Dios no tienes, desde luego. Y no has tenido ningún problema en adorar nada menos que al ángel caído. Entonces, ¿a eso cómo se le puede llamar? Bueno, pues le podemos poner nombres, podemos llamarle Lucifer, el portador de la luz, etcétera. Pero tengo tantas referencias incluso de masones o familiares suyos que esto lo han visto con toda claridad, en su propia casa, ¿no? La adoración del demonio. Y al final comprendes que no estamos hablando de algo demencial, ni una visión que haya podido tener alguien muy personal, es una realidad. Y entonces se entiende todo, como no se va a entender la inversión del orden natural que es contra Dios, es la rebelión del ángel caído. Todo lo que pueda venir se puede entender desde esa perspectiva. Y ya está.